Dependemos de los demás para muchas cosas, desde luego para el control del olor, como nos decía el doctor, pero también ahora mismo en virtud de la tecnología. ¿Cómo es posible que algo tan humano como una ayuda social para poder pagar la factura de la luz dependa de la tecnología? Estamos dejando decisiones cruciales en manos de máquinas y a veces dan problemas. Te hablo de que miles de personas no están recibiendo las ayudas que el gobierno ofrece para pagar una factura que se ha elevado muchísimo, como es la de la luz, justamente por culpa de la tecnología, o que determinadas personas no reciben el bono social porque la tecnología lo impide. Vamos a saber qué ocurre con nuestra cerebrito, con Stella Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Stella Luna, vamos a requerir tus sentidos otra vez. ¿Qué tipo de trabajos en la administración están delegados en las máquinas? Bueno, el tema me parece apasionante porque tiene muchísimas implicaciones. Es decir, cuánta transparencia tiene que haber con los algoritmos, quién es el responsable último de lo que está pasando, porque claro, el algoritmo es una cosa etérea, gris, que sucede en un código fuente, y entonces al final alguien es el responsable jurídico o social o pero intelectual. Un algoritmo es, a ver que yo me entere, sí, una operación matemática que regula una máquina. Un algoritmo es un conjunto de reglas. Por ejemplo, sí. Tú y yo decimos, vamos a hacer una regla y cada vez que salgamos de la puerta, si hace sol vamos a la derecha y si llueve vamos a la izquierda. Eso es un algoritmo. Entonces, nosotros ponemos un conjunto de reglas y tomamos una decisión según las reglas que hemos predefinido. Ya está, es súper sencillo. Claro, se hace un algoritmo para resolver cualquier cosa, para indicar un camino a través de la informática, y ahí se queda funcionando, y luego cuando tiene errores, ¿quién responde? Sí, claro, pero por ejemplo en este caso, que ahora lo vamos a comentar, que es el caso del bono social, de quién es susceptible de recibir la ayuda para pagar menos dinero en la factura de la luz, ha habido un proceso muy complejo donde el algoritmo solo es una pieza. O sea, que en realidad a lo mejor es el proceso global el que no se ha definido correctamente, que es una cosa muy típica que pasa en España, que ha pasado también con el ingreso mínimo vital, que era una idea que sobre el papel era maravillosa y se fue al Parlamento y todo el mundo aprobó y tal, y luego el Estado español ha sido incapaz de llevarla a cabo, o sea, no se ha implementado, y no se ha implementado porque la ejecución de la idea ha estado muy lejos de ser eficiente. Entonces, ¿qué ha pasado con el bono social? El bono social, quien quiere recibir esta ayuda en la factura eléctrica, tiene que presentar sus datos en la compañía eléctrica. La compañía eléctrica coge los datos y se los envía a la Administración del Estado. La Administración del Estado coge esos datos y los ejecuta en el algoritmo, que yo he tratado de buscar por internet a ver dónde reside el algoritmo, es decir, en qué máquina está. Si está en una máquina del Ministerio, si está en una máquina de una ONG, si está en una máquina de una empresa privada que es en realidad el autor de la propiedad intelectual del algoritmo. Es decir, yo estaba tratando de ver en qué máquina estaba, no he sido capaz de encontrarlo, pero ya hemos mencionado que los datos ya han pasado por 3 instancias distintas. Cada vez que tú mueves un dato, algo se transforma, algo se puede perder. Es decir, el proceso es súper ineficiente. El algoritmo puede estar bien o estar mal hecho, no lo sé, yo no estaba allí. Pero toda esta dificultad de recolección de datos, agregación, transferencia, mucha gente viendo qué está pasando con el proceso, solo añade ineficiencia, complejidad, falta de transparencia y el hecho de que al final nadie es responsable de nada, que es una cosa horrible. Fíjate que cuando se habló del bono social eléctrico, y lo anunció el gobierno de Pedro Sánchez, hablaban de que podría beneficiarse de esta medida 5,5 millones de personas. Lo cierto es que finalmente tan solo hay 1,100.000 millones. Es una quinta parte. 1,100.000 personas, sí. Sí, es una quinta parte, pues porque al final es eso, que al final la burocracia y la administración es tan complicado. Y luego otro tema, la gente rellena sus datos y lo hace en un formulario. Y luego ese formulario a alguien lo traspasa a una base de datos, presumiblemente de manera manual, con lo cual ahí también se pueden producir errores. Y luego, como hemos comentado, pasa por varias bases de datos distintas la información. Y luego al final el algoritmo ejecuta, hace la regla, toma una decisión y te deja fuera. Y te deja fuera. ¿Y quién es en todo esto Bosco?
Bosco es el nombre del algoritmo, que yo también entiendo que es un acrónimo. He estado tratando de encontrar cuáles son las siglas que hacen referencia al acrónimo, no lo he encontrado. Pero bueno, al final te voy a decir, por ejemplo, reglas que hacen que el algoritmo te deje fuera, que es también esta complicación que yo tenemos que hacer un debate, pero de 1 hora, para hablar de esta complicación de la administración del Estado, de todas estas cosas. Porque el algoritmo requiere tus datos de renta, los cruza con Hacienda, que de por sí es una cosa complicadísima. Entonces, si es una familia numerosa y un miembro de la familia numerosa se niega a que Hacienda registre sus datos fiscales, ya el algoritmo directamente te descarta. Te saca del proceso. Entonces, hay como muchas reglas colaterales que no son propias del cálculo matemático del porcentaje de renta, de si sí o si no, que directamente ya descarta. Y es lo que hace que al final, voy a hacer un chiste malo, pero al final es como toda esta burocracia de la que hablaba Mariano José de Larra, vuelvo usted mañana, pero en forma de algoritmo. Es como si el algoritmo resolviera esto. Sí, vuelvo usted mañana, pero delante no va a haber nadie, porque esto lo hace una máquina. Sí, pero al final es la misma complejidad, la misma burocracia, el mismo proceso gris y todas estas cosas que son tan complicadas, cosas tan básicas que son tan complicadas en España. Por paradójico que parezca, y ha comentado Estela Luna que ha intentado obtener determinados datos, algunos bien simples, como el nombre Bosco y su desglose, ¿no? Por paradójico que parezca, la Ley de Transparencia del Gobierno impide al propio Gobierno facilitar la información sobre el programa informático que permitiría corregir sus deficiencias, porque dicen que está protegido por la propiedad intelectual. Claro, esto es una moneda de 2 caras, ¿no? Ellos dicen, bueno, si el algoritmo es público para todo el mundo, cualquiera puede, digamos, hacer una ingeniería social del proceso y engañar al algoritmo, ¿no? Porque si tú sabes que la regla es que tengas que el peticionario sea tal, pues la gente dice, bueno, pues en vez de pedirlo yo, que lo pida la abuela o que lo pida no sé quién, que tiene una renta más baja, y así de alguna manera hacemos un poco de ingeniería sobre las reglas del algoritmo. Esa es la versión oficial, ¿no? Que si el algoritmo es público, se puede hackear o se puede trucar o se puede manipular cumpliendo los requisitos, simplemente navegar el proceso de una manera favorable al peticionario. Por el otro lado, a mí me suscita dudas el hecho de que tenga propiedad intelectual un algoritmo que es público, porque al final, si esto si es parte de la administración del Estado, tiene que ser conocido por todo el mundo. Es decir, no puede, es un debate complicado, porque al final, desde el momento, y esto lo hago yo también en mi empresa, a mí cuando nosotros trabajamos para la AIREF en el pasado, ¿y quién era dueño de los algoritmos que hicieron? Pues la AIREF, el dueño no es el señor que ha hecho el algoritmo, el dueño es la administración pública del Estado, con lo cual, hasta cierto punto, si los ciudadanos van a ser evaluados y van a ser sancionados por un algoritmo, pues el algoritmo tiene que ser público. Yo no entiendo esta discusión. Yo creo que es mezclar churras con merinas. Uy, madre mía, que me ahogo. Te iba a preguntar por el consumidor que se ha visto afectado por esta negativa, tanto en el bono social como en la cuestión del salario mínimo, etcétera. ¿Qué puede hacer? Pues tiene difícil arreglo, porque excepto que haya una sentencia del Tribunal Supremo, que hay organizaciones cívicas que están litigando para que el algoritmo sea público, no hay manera de saber cuál es el juicio. Entonces, al final en España, pues muchas veces no te queda más remedio que aguantarte. Sí, que tragar. ¿Y si tú vas a la ventanilla y montas ahí un pollo? Pues yo no lo recomiendo, desde luego, pero vamos. Jolín. Bueno. Pero es lo que digo, que los datos pasan por muchas manos, la compañía eléctrica, luego la base de datos del Estado, luego se cruza con Hacienda. Máquina una decisión tan sutil? El problema es que ni siquiera se está dejando en manos de una máquina, es lo que yo trataba de decir, que al final es muy fácil echar la culpa a la máquina, pero la culpa no es de la máquina, la culpa es que el proceso funcional es demasiado complicado y demasiado funcionarial español en el peor sentido de la palabra. Hay cosas funcionariales